que se construyeron, de hecho, en tiempos medievales y también más adelante, evidentemente. Aquí vemos la fachada del Watt. No se puede ver muy bien, pero al menos podéis apreciar los pilares y los pequeños efectos frontales que se trataron de conseguir en este monumento protegido. Aquí veis la otra fachada del edificio, el edificio desde otro ángulo. Y lo que existe aquí, como decía antes, el edificio se demolió y lo que queda es la entrada frontal. Y ahora mismo están haciendo unas grandes obras para construir un gran museo donde también habrá exposiciones de arte contemporáneo. Exposiciones temporales, básicamente. De hecho, aquí una de las primeras imágenes del plano de la ciudad desde el aire, y para mostrar esta vista aérea en la primera exposición de Watt, eso es lo que hicimos. Aquí veis algunos colegas que están observando esta vista aérea y tratando de encontrar algunas calles. Aquí vemos otra imagen de la entrada principal. Como veis, esto forma parte no del segundo proyecto Watt, sino de la primera exposición, o entre la primera y la segunda más bien, en que utilizamos la entrada. En fin, salimos fuera a la calle, al lado de esa entrada, para entrar en contacto con la gente de la calle. Es una calle, de hecho, peatonal, y así pudimos entablar contacto con las personas. Otro ejemplo de cómo cambiamos esa entrada. Esa entrada la íbamos cambiando todo el tiempo. Como dije antes, es una ciudad histórica y también, como dije ya, la universidad desempeña un papel muy importante. Pero los auténticos habitantes de Lovaina son gente mayor que se muestra algo escéptica en cuanto al arte contemporáneo en general, y se siente también algo escéptica en cuanto a otras formas de arte. El inicio del proyecto, de ese efecto del museo, pues con ese inicio se trataba para la ciudad de tratar de dar valor a los recursos culturales de la ciudad misma. Había planes de marketing en cuanto a la ciudad. Y de hecho se invitó a Jan Hoods, que era el director artístico del Museo de Arte Contemporáneo de Gante, y se le invitó para que elaborase un informe acerca de los recursos culturales de Lovaina. Y debido a ese informe, a ese estudio que realizó Jan Hoods, se recomendó que la ciudad trabajase conjuntamente con el Kunstbank y también, y en especial, con Hammer. Y así es como se generó todo el proyecto y cómo nos implicamos en trazar un plan para crear este museo, este emplazamiento para el museo. Otros actores importantes en este museo eran, evidentemente, el Museo de la Ciudad, que tenía también una colección algo ecléctica, y no sabía exactamente cómo darle valor, y por eso creció la idea de quizás darle valor o exponer esa colección de otra forma. Otra cosa que era importante para la ciudad era ver cómo se podían desarrollar estrategias para implicar a los ciudadanos locales en estos nuevos proyectos, y por eso nos pidieron que
hiciésemos algunos experimentos, algunas experiencias bastante innovadoras en cuanto a la forma de tratar con las audiencias. De hecho, nosotros la palabra que empleamos, bueno, hay una palabra para la educación a las galerías y es una palabra, de hecho, que literalmente significa también trabajar con las audiencias. Para daros alguna idea de cómo funciona el proyecto, os daremos algunos detalles más de una exposición, de una experiencia concreta. Aquí vemos la segunda exposición, What. El título era What 2, y ahí en flamenco y en inglés, What 2. Aquí vemos un modelo que estaba en un show al principio de la exposición y todo ello se inspiraba en la idea de las personas, de la gente, y de que todo el mundo puede tener sus 5 minutos de gloria con esta idea, tal como decía Warhol. Nos inspiramos de la obra de Warhol también. Y los trajes los hizo un diseñador de moda local. Nos diseñó la colección, Sascourt se llama. Y empezamos también tomando algunas fotografías de todas estas personas que exponían. Después fuimos integrando los trajes en esa exposición. Y aquí es el señor Alain Extravaganza, que es también una especie de persona famosa, pero en otro contexto, no como una especie de circuito, de club. Y también toda la persona que quisiera podría fotografiarse con ellos. Y a ti también te firmaban autógrafos a los visitantes que iban a la exposición. Aquí también una vista de la exposición y podemos ver en estas fotografías a 2 jóvenes que están escuchando y que se están divirtiendo y están mirando 2 fotografías, que son fotografías de dos grabados del museo que muestran los fundadores del Museo de Lovaina. Y en las pantallas de televisión se pueden ver a personas que están entrevistando. La persona la que está en la izquierda era el conservador del museo, que está hablando con términos científicos sobre la historia del museo, la historia de la exposición. Y a la derecha, en la pantalla de la derecha, se ve a alguien de nuestro personal, un colaborador administrativo, que está contando anécdotas sobre la historia del museo y que está explicando cosas que han sucedido allí. Aquí pueden ver algunas flores de Andy Warhol y Holy Apollonia, tal como he mencionado antes. Las personas que desarrollaron un país importante en la historia de Lovaina, santos que desarrollaron un papel importante. Marilyn Monroe aquí. Y las personas también, hablando de personas famosas, también veíamos personas de la historia. Aquí se pueden ver de negro una especie de cartel en donde se mencionaba algo de los habitantes de la ciudad de Lovaina y alguien que había nacido durante la época de la Segunda Guerra Mundial y estaba celebrando su cumpleaños. Y en aquella época además se le consideraba que era el ciudadano más famoso de Lovaina.